Hola, muy buenas a todos. Bueno, me llamo Óscar Blázquez, soy el director de Broken Race y vamos a dar comienzo a la sesión informativa para la parte individual, élite masculino y femenino y grupos de edad masculino y femenino. Bien, lo primero de todo, agradeceros la participación, la confianza que siempre depositáis en nosotros, pero sobre todo por este evento tan especial como es el Campeonato de España. Tenemos una grandísima responsabilidad, lo sabemos, y bueno, vamos a intentar ofreceros el mayor espectáculo que nosotros podemos daros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a diferenciar un poco, vamos a explicar la dinámica del briefing, que constará de lo siguiente. Vamos a hablar del recorrido, un poco a nivel técnico del recorrido, la distancia, los puntos más, digamos, conflictivos a nivel de fatiga física, a nivel de altitud, digamos, de desnivel positivo, los puntos de agua, etcétera. Brevemente de la retransmisión en streaming, un poco el operativo que va a haber distribuido por todo el recorrido, los habituallamientos, en qué punto kilométrico van a estar, puntos de hidratación, y cuando hablo de puntos de hidratación no es simplemente que es donde nosotros nos vamos a mojar, sobre todo por el hecho de la temperatura que se estima más o menos que haya para ese fin de semana. Y obstáculos, penalizaciones y por último la presentación del evento y entrega de dorsales. ¿Ok? Bueno, es importante que cuando nos escuchéis o cuando me escuchéis un poco hablar un poco de cómo se va a distribuir todo el evento y del briefing, que tengáis el dossier que os hemos enviado a cada uno en la mano o en el móvil para ir un poco cotejando de lo que estamos hablando. Por otro lado, es importante que, lo voy a recalcar durante todo el briefing, tener en cuenta que la normativa de OCRA es importante que os lo hayáis leído, porque es algo que tenéis, sobre todo los competitivos, la obligación de saberla, porque sobre todo las partes donde más conflicto están generando o se han generado por el tema pues, de los obstáculos y tal, ¿vale? Es importante porque teniendo el dossier en la mano lo vamos a entender todo muchísimo mejor. Bien, dinámica, explicación técnica del recorrido, ¿vale? El recorrido constará de 15 kilómetros contando las cargas, ¿de acuerdo? El diseño del recorrido lo hemos realizado de la siguiente forma. Nuestra población tiene como diferentes puntos emblemáticos en el extrarradio del pueblo, ¿no? Como es pues, las Sudetales, el paraje natural de las Sudetales, el pico de Montí, ¿vale? O sea, la montaña, digamos, más importante de nuestra población y más cercana, el Calvario de nuestro pueblo, el Castillo de las 300 Torres, que es el punto más elevado de la población, ¿vale? Y luego la parte final de meta, ¿de acuerdo? ¿Por qué 15 kilómetros? ¿Por qué 720 de desnivel acumulado positivo? Pues por la sencilla razón de que, bueno, pues es un campeonato de España y nosotros buscábamos diseñar y configurar un evento en el que el propio recorrido ya pusiera las cosas no difíciles, pero sí que es verdad que es exigente, y el cómputo total de obstáculos y recorrido, pues hablamos de un evento bastante duro, ¿eh? Todo hay que decirlo y matizarlo. Os voy a enseñar luego gráficas del recorrido, sobre todo puntos de altitud y simplemente, pues eso, ¿no? Es evidente que es un campeonato de España y como tal tenemos que hacer honor a poner en evidencia todas esas capacidades físicas, incluyendo la cardiovascular, porque ya no solo es correr y que tengas diferentes tipos de terreno, sino que el recorrido con la subida sobre todo más importante, que está en torno al kilómetro 4, pues va a ser muy exigente. Y sabemos que, bueno, a muchas personas no nos va a gustar,
se hablará de trail. Bueno, nosotros hemos colocado obstáculos en todos los puntos posibles y por haber del recorrido. Aún así, vamos a colocar un obstáculo en el pico o si no en una pequeña bajada del pico donde hay un pequeño ensanche y ahí vamos a colocar un obstáculo para que bueno, ese tramo desde la subida al final de la bajada pues también tenga pues lo que andamos buscando, ¿no? Ese obstáculo intermedio en esta parte del recorrido. Bien, ahora os voy a poner un poco el gráfico para hablar de los puntos más, digamos, más característicos del recorrido y os iré explicando con Google Earth de qué estamos hablando, ¿vale? Bien, como estaréis viendo, un momentito, disculpad, vale. Vale, ahora sí. Bien, lo vamos a hacer rápido y breve. Esto es salida meta. Ahora le daré la vuelta para que esto lo veamos desde esta perspectiva. Muy bien, perfecto. Bien, brevemente, salida meta, iniciamos la carrera, obstáculos sencillos, obstáculos, muros, redes, cargas, ¿vale? Hasta llegar, digamos, a donde iniciamos un poco lo que es este punto de aquí, la parte de la ASU de Tales, donde aquí ya os encontráis 5 obstáculos y es donde, digamos, va a empezar un poco el evento fuerte, ¿no? Bien, sobre todo a tener en cuenta que una vez pasada la trepada de la cuerda, que está en el kilómetro 3,6 y atravesaremos el río a nado o, bueno, a unas personas descubrirá en alguna zona, a otras no, pero tener en cuenta que ese tramo de río son aproximadamente entre 150 y 200 metros de longitud, en el que nos va a servir sobre todo para refrescarnos, que va a ser importante, y bueno, pues es uno de los principales obstáculos naturales de la carrera. Bien, si os fijáis en el perfil de elevación, iniciamos la subida, hay una pequeña bajadita y no es hasta aquí donde llevaríamos media subida. En ediciones anteriores lo que hacíamos es bajar directamente desde las antenas y ya iniciábamos el resto del recorrido, pero es aquí donde los élites y grupos de edad comienzan la segunda parte de la subida. Ya hablaremos un poco de la estimación un poco de tiempos de este tramo, ¿no? que parece ser que es el que más miedo pues, le da a la gente, aunque no deja de ser una carrera de 15 kilómetros con 720 positivo. Aquellas personas que entienden de recorridos, que han hecho carreras por montaña, no es una exageración, es un desnivel acumulado relativamente normal para una carrera de montaña. Lo único que evidentemente tenemos todos los obstáculos que va a generar pues, esa fatiga que nos va a poner a prueba, ¿no? Bien, disculpad, aquí en este puntito de aquí están las antenas, aquí tenéis un avituallamiento que luego os lo voy a recalcar, un avituallamiento aquí y los voluntarios y la carpa os direccionará hacia la subida hasta el pico del Montí, ¿vale? Desde este punto de aquí, desde las antenas hasta el pico, como dije en algún vídeo, hay en torno a 800 metros, ¿vale? La subida es prácticamente vertical. Es dura, es terreno duro de piedra, técnico, por lo tanto, mentalización y a por ello, que no deja de ser pues eso, una subida de entorno. Bueno, voy a hablar un momentito desde aquí abajo, vale. Subida, ¿vale? Me he adelantado un poco, disculpad. Subida, desde el inicio de la subida hasta el final de la subida, hablamos de que el primer tramo de subida hasta las antenas, a los primeros, a los más rápidos, os puede costar entre 8 o entre 9 y 11 minutos, 8, 11 minutos por ahí van los tiros. Y la segunda parte, a los más rápidos, os costaría en torno a los 8 o 9 minutos
de duración, o sea que tampoco es que sean subidas extremadamente largas. Digamos, a los que en este aspecto van un poquito más lentos, hablamos de que la primera parte, desde la falda de Montí, os va a costar en torno a unos 14 minutos, 13 minutos. Hablamos de que hay que hacerlo para hacer ese tiempo caminando, todo. Y la segunda parte, lo mismo, unos 14 minutos, 15 minutos si se hace completamente caminando. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de ambas partes ya os puede dar una orientación de lo que va a ser este tramo. ¿Pros y contras? Bueno, pues que está relativamente al principio, los obstáculos que hemos hecho no son técnicos, son muros, son cargas y, perdón, y digamos que la energía se os va a ver, digamos, mermada más a partir de mitad de la carrera. Entonces, viene una pequeña bajadita y luego iniciamos la bajada, que es una bajada rápida, en algunos puntos en concretos, sobre todo por aquí, algo técnica, pero no es que sea una bajada dificultosa, ¿vale? Hay alguna curvita, alguna parte en la que hay algo técnico, pero no es que sea muy técnico que digamos. Después tenemos la subida al Calvario y la subida al Castillo, ¿vale? Que es donde entre estos tres picos, entre este de aquí y el último, es donde se acumula todo el desnivel acumulado. ¿De acuerdo? Bien. Hablando un poquito de la retransmisión del evento, voy a salir de aquí. Un momentito. Bien. Hablando un poco de la retransmisión del evento, va a haber un operativo de en torno a, sin contar los fotógrafos, pues de unas 20 personas aproximadamente para intentar llegar o tener la mayor cobertura de todo el recorrido posible. Es decir, pues, habrán en torno a 6 o 7 cámaras móviles, aparte de las de salida meta, 1 o 2 drones, más los vehículos a motor, como bicicletas o motos para llevar y coger a la cabeza carrera masculino y femenino. ¿De acuerdo? Avituallamientos. Bien, habrán 4 avituallamientos repartidos por todo el recorrido. ¿De acuerdo? Tenemos el avituallamiento número 1 en el kilómetro 3,6 en las Sudetales, que es donde posteriormente os metéis al río. Tenemos el avituallamiento número 2, que está en el 5,7, que es a mitad recorrido de la subida a la montaña, al pico, en la mitad, en las antenas exactamente. Después tenemos en el kilómetro 9,1, ¿vale? Que es traspasar el Pegboard. Y por último, en el kilómetro 11,5. Entonces os quedarían en torno a unos 3,5 kilómetros, un poquito menos hasta meta. Entonces hemos distribuido ahí así y creemos que hay una buena cobertura de hidratación. ¿De acuerdo? Bien, cuando os he hablado antes de los puntos de hidratación corporal, me venía a referir a donde nos vamos a mojar, ¿no? Por el obstáculo natural del río que pasamos varias veces. Bueno, es importante, aunque vayamos rápido, que nos echemos un poquito de agua. Cualquiera que nos estuviera oyendo dirá que somos extremos porque en carreras convencionales donde no hay obstáculos, pues se hacen hoy por hoy 15, 20 kilómetros y no atraviesan ríos. Pero bueno, aquí queremos dejar claro que van a haber 4 sitios donde os vais a mojar. Es importante porque os va a permitir tener una mayor oxigenación, sobre todo de vuestra temperatura corporal. ¿De acuerdo? Y tenemos en el kilómetro 3,6, donde está el avituallamiento, el cruce del río. Ahí es donde os vais a mojar completamente. ¿De acuerdo? Salimos del río e iniciamos la subida al pico. Bien, en el kilómetro 9,5 entramos otra vez en el río o nos mojamos, altura de pierna aproximadamente, y atravesaréis una red donde el agua pasará por debajo de vosotros. Entonces es otro punto donde realmente os va a ir perfecto para tener esa oxigenación corporal y esa termorregulación un poco por el calor.
Os decimos esto de los puntos de hidratación corporal porque se estima una temperatura aproximadamente entre 28 y 30 grados. Luego va a hacer calorcita, ¿de acuerdo? En el kilómetro 10 volvemos a atravesar el río, piernas o pies, altura de tibia simplemente, pero os podéis mojar. Y luego en el kilómetro 11,2 es donde están las 3 pozas de agua, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, vamos a por los obstáculos ahora. Vale, voy a ir un poco al grano de los obstáculos, porque todo lo que son muros, tablas irlandesas, muros verticales, inclinados, etcétera, todos sabemos que no se pueden tocar la parte las partes externas, las patas, y subir por la parte del obstáculo, ¿de acuerdo? Las patas no podemos tocarlas y hay que subir de forma normal. Todo esto todo el mundo lo sabe. Tenemos que dar una aclaración en el muro de 2,60. Bueno, tras hablar también con Otra España, debatir organización y recibir, bueno, con más que quejas, bueno, un poco de ayuda de los corredores, ¿no? Porque hay gente que realmente es muy bajita y es un condicionante pues, que no puedan pasar la carrera porque ahí no hay penalización. O pasas, ¿de acuerdo? Entonces, hay una tablilla en el muro de 2,60 que siempre han utilizado las chicas. Bien, la utilización de esto es más lento que atravesar el muro normal, que sobrepasar el muro de forma normal. Por lo tanto, aquellas personas que tengan una altura bajita, tanto chico como chica, pueden utilizar la tablilla que hay a la izquierda, auparse y atravesar el muro. Consideramos, tanto Otra España como nosotros, que es un poquito más lento, por lo tanto, no beneficia a la gente que lo haga directamente dando un salto, cogiendo y sobrepasando. ¿De acuerdo? Eso simplemente en cuanto a muros y tablas irlandesas, etc. Bien. Bueno, vamos directamente a... Bueno, os lo voy a decir un poquito por encima. Tenemos muros verticales, redes, carga de sacos, el cruce del río, reptada, muro de 2,60, carga de sacos aproximadamente, perdón, antes estaba la carga de sacos de esto, un recorrido aproximadamente de unos 400, 500 metros, por ahí ronda, ¿de acuerdo? Tenemos las tablas irlandesas, tenemos la red en el pico, en lo más alto de la montaña, luego comienzan donde empiezan los obstáculos de suspensión con el pegboard, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos pasado el pegboard y discurriremos por el lateral del río y llegaremos a una parcela donde empiezan un poco los escenarios de concentración de obstáculos, ¿de acuerdo? Ahí es donde nos vamos a encontrar el Weaver, el Atlas, las mazas, un combo de bajito de habilidad. Cuando hablamos de habilidad es que no son elementos propios de escalada, ¿no? Como será más adelante, sino que son elementos tipo cuerda, pero a una distancia bajita, cuerda, tubos, alguna anilla para encadenar los elementos, ¿vale? Pero no es un poquito más adelante cuando llega el muro, perdón, el combo bajito de elementos de suspensión, ¿de acuerdo? Los grindes, que lo hemos ampliado, este obstáculo, y hemos modificado un poco la mecánica, el sistema mecánico, para evitar un poco pues, esto que se enganchaba alguna cuerda y tal, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos pasado esta parcela, que corremos no mucho, puede que en torno a 200 metros, por ahí, 300 no más, y realizamos un giro y nos metemos a una campa muy grande, donde hay 9 obstáculos. Bien, y ahí es donde empieza un poco el tema de las penalizaciones. Cuando iniciamos la entrada a esa campa, nos dirigiremos al combo de suspensión top horse, ¿vale? Ahí la configuración del combo top horse va a ser todo de elementos propios de escalada, ¿no? Las bolas, nunchakos, agarres de diferentes formas, y ahí los participantes competitivos vais a tener un intento, ¿de acuerdo? Y el que falle pues realizará directamente la penalización, que es una carga de saco con los pies, con una goma en los pies, ¿de acuerdo? Entonces
hablamos que la penalización en cuanto a tiempo respecto a la realización del obstáculo puede ser como 10 veces más a nivel de tiempo. Realizando un intento 10 o 8 veces seguro. Por lo tanto, cuidado con ello. Bien, seguimos. Aquí estamos. Luego nos viene una reptada, nos viene el combo de maderas, nos vienen las vigas en las presas, realizamos un giro, nos viene un combo de suspensión donde los elementos serán tipo escaleras, cuerdas, tubos y elementos de esas características, ¿vale? Volantes también. Bien, previo a esto, que me lo he saltado, viene la jabalina, donde tenemos penalización. Ahí tenemos solo un intento. No la subestiméis porque nosotros ya lo hemos testado y la distancia no es larga. Ya os decimos que cuando lo veáis sentiréis que no es de una dificultad grande el lanzamiento, pero no la subestiméis. ¿De acuerdo? Bien, luego vienen, después de esto viene el rocódromo y 2 cargas seguidas. Y vamos a hacer de nuevo énfasis a estas 2 cargas. ¿Por qué? Porque una es las camillas, ¿de acuerdo? Una vez cogemos la camilla, que la cogemos así, tenemos la camilla detrás, iniciamos la dirección por un terreno pues que va a costar un poquito. Hay que hacer el giro número 1, ¿no? Que es en el extremo de enfrente, con mucho cuidado de no tocar la piqueta, ¿de acuerdo? Luego tenéis que llevar la camilla adelante porque hay mucha diferencia, o sea, hay mucho trozo para poder realizar el giro con total normalidad. Avanzamos, realizamos el giro y después tenemos que volverla a dejar de la misma forma que nos la hemos encontrado, ¿vale? De la misma forma. ¿Por qué? Porque la tenemos que dejar preparada para nuestros compañeros que vienen por detrás, ¿de acuerdo? Recordar, llevamos la carga, realizamos el giro, os aconsejamos que sobrepaséis de la línea para poder realizar el giro bien, porque es muy importante no tocar la baliza, ¿de acuerdo? Giramos y volvemos a dejar la camilla en el mismo sitio. Luego viene la otra carga seguida, que es la de un empuje de trineo. Es un trineo de madera con discos de hormigón, ¿de acuerdo? Entonces, el empuje de trineo no se va a hacer así, con los mangos que veréis, sino se va a hacer con una cuerda que nos pondremos por encima y la sujetaremos así, al estilo, o sea, la cuerda la tendremos por aquí y nuestra fuerza irá en esa dirección para realizar la carga y que el trineo pueda deslizar bien. Tendréis dos cuerdas, es decir, como dos alzas, una para la dirección que vamos en línea recta para iniciar el obstáculo. Llegaremos al punto de final, donde estará una línea marcada y voluntarios, ¿vale? Dejamos la cuerda frontal, nos giramos nosotros sin tocar el trineo y cogemos la cuerda que habrá en el otro extremo. De esa forma os va a facilitar mucho el no tener que estar girando el trineo y que solo sea en una dirección con una cuerda y en la otra dirección con la cuerda que habrá en la parte posterior. ¿De acuerdo? Bien, una vez hemos hecho esto, iniciaremos la subida al Calvario, que es donde estará el combo bajito. Ese sí que es propio de elementos de escalada. Puede haber alguna anilla, pero prácticamente va a ser todo de elementos de escalada con una longitud de 9 metros. Un solo intento y penalización. La misma penalización de carga de saco con goma en los pies. Bien, iniciamos por una trialera el descenso hacia abajo y ya nos vamos directamente por una pista a buscar el castillo. En el castillo nos encontraremos un equilibrio, un muro vertical y un equilibrio en el que la segunda parte del equilibrio la haremos con una carga de garrafas, ¿vale? Es un tramito corto de 4 metros con un cabirón en forma recta de 5 centímetros de anchura y es relativamente sencillo, pero cuidado, como he dicho antes en la jabalina, no lo subestimemos porque un toquecito nos hará repetir el obstáculo. Y a partir de ahí iniciamos por el casco antiguo del pueblo a buscar línea de meta, donde nos vamos a encontrar el combo de anillas, ¿vale? Que es
que el combo de anillas lo modificaremos con multiagarres para la parte competitiva, luego ya lo cambiamos para populares. Después nos vienen los combos, spines y twister, fly y rampa. En cuanto a agarres y todo esto, todos sabemos cómo se tienen que coger los elementos de escalada. Sabemos que no se pueden tocar las cuerdas, todo el mundo esto lo sabe porque lo pone en el reglamento de Ocla España. ¿De acuerdo? Y los elementos de la parte final, tras pasar este combo del que hemos hablado de anillas modificado con multiagarres, son elementos en los que no hay opción a cogerlo de otra forma porque los propios elementos nos llevan a cogerlo de esa forma. Es imposible cogerlo de la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que simplemente hay que realizar el obstáculo conforme te van pidiendo los elementos porque son visualmente sabes cómo tienes que cogerlos y ya está, ¿de acuerdo? Más adelante lo volveré a decir, pero si tras leer todos los obstáculos y vosotros leerlos en el dossier que tenéis cada uno, que imagino que ya habréis leído, y si no os aconsejamos que leáis otra vez, tenéis dudas de cualquier cosa, por favor, poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Bien, como me has dicho antes, las penalizaciones están en el obstáculo número 23, que por cierto he de recordaros que había una errata en las penalizaciones, en el dossier había una errata, no coincidían. El obstáculo es el número 23 con top holes, el obstáculo número 26 la jabalina y en el obstáculo número 33 en el combo bajito. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, y ya claras las penalizaciones, vamos a pasar a la parte de, disculpar, de la presentación y entrega de dorsales. Bien, como hemos dicho antes, para leer el briefing y que entendáis de forma así rápida, porque es bastante sencillo todo, sobre todo lo que queríamos hacer hincapié es en el tema de la subida del pico y del tema de los obstáculos, ¿no? Los puntos de hidratación, punto kilométrico exacto del avituallamiento y todo esto. Recordaros que todos los competitivos tenemos la obligación de leernos el reglamento, por favor, porque todo el mundo sabemos cómo se tienen que realizar los obstáculos, ¿de acuerdo? Y simplemente es leérselo un poco por encima porque sabemos cómo se tiene que hacer todo. Bien, por último, realizaremos la presentación el viernes día 20 a partir de las 7 de la tarde, pero antes, a partir de las 7 de la tarde, ya daremos dorsales. ¿De acuerdo? Los dorsales serán entregados por categoría y por evento. Es decir, que aunque vosotros hayáis visto que en equipos competitivos tenéis asignado ya el dorsal y tal, lo hemos puesto para que si hay alguna incidencia o la resolvamos durante estos días o en ese momento de la entrega donde el crono también estará el viernes por la tarde con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que dirigir a la zona donde nos corresponde por categoría y por dorsal. ¿Bien? Y bien, por último, como he dicho antes, tenemos el dossier, tenemos este briefing, sé que he ido un poco rápido, pero tampoco que quería ser pesado porque interesa que lo veáis todos. Tenemos el dossier, tenemos el briefing y tenéis nuestro apoyo, Instagram y correo electrónico. Si algún corredor, tras leer el dossier, tras ver esta sesión informativa, tiene dudas, por favor, por pequeña que sea, comentárnoslo, enviarnos correo electrónico que en un periodo breve de tiempo os contestaremos. ¿De acuerdo? Y a ver si no me dejo nada, la entrega está claro a partir del viernes por la tarde. En el dossier había una errata en las fechas del evento. Imagino que ha habido un par de personas que no os lo han dicho, pero todos habréis intuido, disculpar, que era el 20, 21 y 22 de mayo el evento. ¿Vale? Y bien, la entrega de dorsales de equipos será el domingo por la mañana. ¿Vale? Todos sabréis el dorsal, pero no será hasta el domingo por la mañana cuando se entregarán. ¿De acuerdo? Pues nada, espero haberos echado una mano un poquito
con el tema sobre todo del recorrido, de los obstáculos. Como ya habréis visto, hay un total de 40 obstáculos repartidos por todo el recorrido. Y desearos toda la suerte del mundo. Nos hemos empleado mucho para este evento y sin más, de nuevo, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.